Bienvenidos. Mi nombre es Fernando Amérigo y soy el director del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y profesor de Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense. Voy a hablarles de una cuestión que hoy en día se produce ya en algunos centros escolares de nuestro país. Es la cuestión de quienes reclaman un menú escolar, una alimentación acorde a su creencia religiosa. Bien, cuando hablamos de alimentarnos, de comer, hay que decir que es algo más que una necesidad fisiológica. De hecho, cuando pensamos en la manera en que comemos, en la que presentamos los alimentos, en la que realizamos un conjunto de acciones que responden a esa necesidad fisiológica, también, en sentido genérico, podemos decir que seguimos una determinada cultura. Comer es una actividad cultural, una forma de identificarnos con una serie de hábitos y de costumbres que hablan de quiénes somos, que pertenecen a nuestra esencia como personas y que indican además algunos de nuestros rasgos característicos. Las religiones no son ajenas a los usos alimentarios, de forma que la mayoría de ellas establecen reglas o prescripciones sobre la manera de consumir ciertos alimentos, tiempos de ayuno, qué alimentos son puros, cuáles son impuros, etc. Es cierto que si nos acercamos a los textos jurídicos va a ser difícil que encontremos entre el contenido del derecho de libertad religiosa una referencia expresa a los alimentos religiosos. Sin embargo, existe un consenso absoluto en esta materia para entender que los usos alimentarios religiosos forman parte del contenido esencial del derecho de libertad religiosa. La libertad religiosa, como cualquier derecho fundamental, está sometido a límites. En este caso, el límite que aparece en nuestra Constitución y el que aparece en todas las grandes declaraciones sobre derechos fundamentales es el orden público. El orden público se constituye por una serie de elementos, en concreto, el respeto a los derechos fundamentales de los demás y las medidas que son necesarias para garantizar y asegurar la seguridad, la salud y la moralidad públicas, que son los elementos constitutivos del orden público en el seno de las sociedades democráticas. En el ámbito escolar, la alimentación en los comedores cumple también una función normativa y docente. Su elaboración responde a una determinada estrategia nutricional. Por ambas razones, la elaboración de menús diferenciados o alternativos, en tanto que se tratan de excepciones, deben ser expresamente reguladas. Más adelante veremos las razones por las que se podrían demandar o reconocer la posibilidad de introducir un menú por motivos religiosos. Las explicaciones religiosas en materia de alimentos son muy variadas. Voy a intentar hacer a ustedes una descripción simple de aquellas confesiones que han tenido cierto arraigo en España. El hinduismo y el budismo en realidad son fáciles porque se caracterizan en esta materia por su carácter vegetariano. El catolicismo, en general, admite la ingesta de cualquier tipo de alimentos, si bien es cierto que a veces restringe el consumo de algunos alimentos en periodos determinados. Es el caso, por ejemplo, de los viernes en periodo de Cuaresma. Judaísmo e Islam, igual que Adventismo del séptimo día, presentan una situación más compleja. Bien, si ustedes van hacia el PowerPoint, verán que he hecho una especie de elenco de los alimentos que cada una de las confesiones considera como puros o impuros. Sí quisiera que ustedes en alguna medida se familiarizaran con algunos términos como kosher, que significa puro en judío, como halal, que significa puro en el ámbito islámico, y que marcan qué alimentos pueden comer o no comer. En realidad, el intento de darles a ustedes ese listado donde aparecen diferentes prescripciones, responde a superar, digamos, ciertos lugares comunes. Es cierto que tanto judíos como musulmanes o adventistas del séptimo día no pueden consumir cerdo, pero la cuestión es un poco más compleja. En ocasiones no solo se trata de alimentos, sino incluso de formas de elaboración o incluso de la combinación entre alimentos. Por ejemplo, en el ámbito judío no se pueden juntar los productos cárnicos con los productos lácteos, que además incluso implica otras cosas, lo que llaman el karut, la forma de elaboración y de consumo. Incluso debo decirles que no se pueden fregar en el mismo sitio los platos utilizados para productos lácteos con los platos utilizados para productos cárnicos. Como ven, la cuestión es compleja. Vamos a entrar en la cuestión jurídica y en qué tratamiento habría que establecer. Bueno, como ya hemos afirmado, el acatamiento de las normas religiosas respecto a la alimentación forma parte del contenido del derecho de libertad religiosa. Por eso haremos referencia a algunos preceptos constitucionales, el 16, que regula la libertad religiosa, el 9.2, que habla de la función promocional de los derechos fundamentales, el 10.1, que nos habla del libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana, o el 16.3, que nos habla del principio de laicidad y cooperación.
Por otra parte, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa fue desarrollando, digamos, el derecho de libertad religiosa y previó en su legislación o en su contenido la existencia de la posibilidad de firmar acuerdos con determinadas confesiones, acuerdos que se han firmado en el año 1992 y que hacen alguna referencia a la cuestión alimentaria. Es el caso del artículo 14 de la Ley 25/1992, por la que se recoge el acuerdo con la Federación de Comunidades Israelitas Judías, o bien también el artículo 14 de la Ley 26 de 1992, que recoge el acuerdo con la Comisión Islámica de España. Bien, hay que decir que tanto en el acuerdo con la Federación de Comunidades Israelitas como el acuerdo con la Comisión Islámica de España se contempla la posibilidad de que el Estado garantice las marcas kosher o halal respecto a la elaboración de determinados alimentos, de manera que el consumidor, cuando encuentra un alimento con marca kosher o halal, tiene la seguridad de que ha sido elaborado de acuerdo a las prescripciones religiosas. No hay en el acuerdo judío una prescripción específica sobre el tema de la alimentación en la escuela, sí en el acuerdo con la Comisión Islámica. El artículo 14.4 nos dice que la alimentación en internados o en centros, establecimientos públicos y dependencias militares y de los alumnos musulmanes en los centros docentes públicos y privados concertados que lo solicite, se procurará adecuar a los preceptos religiosos islámicos, así como el horario de comidas durante el mes de ayuno y Ramadán. Para finalizar con esta descripción de normas, hay que tener en cuenta que las competencias educativas se encuentran transferidas a las comunidades autónomas y puesto que hablamos de alimentación en la escuela, también son las comunidades autónomas las que tienen competencias en esta materia. Pues bien, debemos preguntarnos si el Estado, además de garantizar el acceso del consumidor a estos productos religiosos, puede intervenir para ofertar la posibilidad de que los alumnos puedan recibir un menú acorde a sus convicciones. La respuesta la encontraríamos en el diseño constitucional de la libertad religiosa. En primer lugar, hablamos de un derecho fundamental reconocido en la propia Constitución, en el 16.1. Debemos recordar, además, que los poderes públicos están obligados a promover condiciones y remover obstáculos para que la libertad religiosa sea real y efectiva. Eso, además, en el marco de un Estado laico, una laicidad que prohíbe tanto la violación de la neutralidad del Estado como de la separación, pero que no es una laicidad cerrada. Y no es una ley cerrada porque, como dice el 9.2, es decir, hay que promover condiciones y remover obstáculos para hacer real y efectivo ese ejercicio, y eso se concreta en la obligación de cooperación con las confesiones religiosas. Por tanto, estamos ante lo que se llama una laicidad abierta o positiva. Una vez que hemos encontrado el fundamento, que estaría en nuestro propio texto constitucional, podemos ver qué se ha hecho en la materia y qué se puede hacer. Pues bien, hay que decir que en España hasta el momento no ha existido una normativa específica que regule la cuestión del menú religioso en los centros escolares. Bien, la única norma que podíamos invocar es aquel artículo 14.4 del acuerdo con la Comisión Islámica, donde decía que se procurará o se intentaría introducir un menú acorde para los alumnos musulmanes. Pero es verdad que el texto tiene un carácter no coactivo, sino esencialmente propositivo, con lo cual prácticamente no se está aplicando. No obstante, hay que decir que se han realizado algunas iniciativas en el ámbito de las comunidades autónomas. Por mencionar la última, hay que decir que en el año 2007 los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y Ciencia, junto con las Consejerías de Sanidad y Educación de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla, establecieron el llamado programa Perseo, que elaboró una guía general para la elaboración de menús para centros escolares, donde se contemplaba la posibilidad de introducir los menús por prescripción religiosa. Andalucía fue la única comunidad que reconoció expresamente la posibilidad de establecer, sobre la base del menú ordinario, un menú alternativo por creencias religiosas, en una orden de 2003. Actualmente, por una orden del año 2010, sustituyó el término causas religiosas o creencias religiosas por causas debidamente justificadas. Bien, así las cosas, parecería adecuado realizar alguna propuesta que armonizase la diferente legislación que existe en las comunidades autónomas y que diera la posibilidad a los alumnos de ser respetuosos con sus creencias en el ámbito del menú. Lo lógico sería modificar la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa e incluir en ella un precepto que previese la posibilidad de establecer ese menú acorde a las creencias religiosas en el ámbito escolar. A partir de ahí se pueden instrumentar diferentes soluciones o propuestas de acuerdo al intento de ser respetuosos con las creencias de los alumnos.
Una primera posibilidad sería el hecho de admitir que aquellos alumnos que tienen determinadas prescripciones religiosas llevasen de sus casas menús elaborados por sus padres y de acuerdo a sus creencias, y que se entregasen al centro y sirviesen en el comedor en el horario establecido para comer. Una segunda posibilidad es que se establecieran o que existía la posibilidad de servir menús escolares de acuerdo a las creencias religiosas. Esa posibilidad tiene algunas implicaciones de orden práctico y técnico. Digamos que en general hay dos sistemas actualmente de elaborar los menús escolares. Aquellos centros en los que los menús los elaboran empresas de catering y aquellos centros que disponen de cocinas en los que los menús son elaborados por empresas especializadas. En uno y otro caso, ambas empresas concurren a la oferta de menús a través de concursos. Pues bien, no parece demasiado complejo introducir en la normativa que fija los concursos la posibilidad de establecer la obligación de que existan menús de carácter religioso para aquellos alumnos que lo soliciten. Ciertamente, de esos dos casos, presenta más complejidad el hecho del menú que se elabora en la propia cocina del centro. ¿Por qué? Porque en algún caso, para que ese menú fuera acorde a las prescripciones religiosas, si estoy pensando en el ámbito, por ejemplo, de los judíos, resulta que la comida debe elaborarla un cocinero judío. Eso significaría que estas empresas deberían contratar obligatoriamente a cocineros judíos, lo cual podría suponer una cierta discriminación en el acceso por razones laborales, por criterios religiosos, discriminación que estaría prohibida por nuestra propia Constitución. Bueno, en estos casos se podrían acudir a otras soluciones. Una, a esta que hemos hablado, de que en definitiva los menús puedan venir desde casa, o bien recurrir al menú vegetariano. Tengamos en cuenta que el menú vegetariano es un menú que admiten todas las confesiones religiosas. Bueno, en esta cuestión, como digo, hay que atender a la diversidad y a las diferencias que existen en los centros escolares. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo que la solicitud nos venga de un único alumno a que sean 50, 60 alumnos los que en este caso lo solicitan. Pero además hay que tener en cuenta un poco la propia realidad de nuestro sistema educativo. No es igual el colegio que se encuentra en una gran ciudad que un colegio que puede estar, digamos, en un pueblo de difícil acceso. ¿Por qué? Porque, digamos, el acceso a la alimentación halal o kosher puede ser más compleja en un caso que en otro. Pero, como digo, habría que interpretar con cierta tolerancia y cierta apertura. Siempre cabe la posibilidad de admitir el menú traído de casa y siempre cabe la posibilidad de recurrir al menú vegetariano. Es cierto que el menú tiene, como hemos dicho, también una dimensión formativa y por eso es un menú común a todos los alumnos. Pero también es cierto que la propia normativa contempla la posibilidad de menús alternativos, generalmente por motivos de salud, alergias alimentarias o ese tipo de problemas, con lo cual tampoco hablamos de una cuestión que sea muy difícil de gestionar. Es una cuestión fundamentalmente de voluntad política y de seguir adelante con una cierta voluntad jurídica. Y además de dar cierto sentido a lo establecido en el artículo 27.2, que nos dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios fundamentales de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Se trata, por tanto, de acercarnos a una sociedad más abierta, más tolerante, que reconozca el pluralismo, que además va a tener implicaciones de cohesión social y de integración y que permite una mejor convivencia entre los ciudadanos. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.